James siempre había creído que el pasado era un territorio quieto, una tierra que uno podía dejar atrás con solo cerrar una puerta y no mirar atrás. Por eso, cuando aceptó aquel viaje inesperado, una simple visita de trabajo, o eso pensó, no imaginó que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, una que no aparecía en los mapas, pero que marcaba profundamente el corazón. El tren avanzaba lento, como si quisiera darle tiempo a arrepentirse, mientras el paisaje urbano se deshacía y daba paso a campos silenciosos, caminos de tierra y casas antiguas que parecían guardar secretos en sus paredes agrietadas. Desde el primer momento, James sintió una incomodidad difícil de explicar. No era cansancio ni miedo, sino una sensación extraña, como cuando uno entra en un lugar que no conoce, pero que, de algún modo, ya ha soñado antes. Dieppe le había hablado poco de su infancia. Siempre esquivaba el tema con una sonrisa suave, con frases cortas que cerraban la conversación antes de que pudiera profundizar. «No es importante», decía. «Eso ya pasó». James, por amor o por respeto, nunca insistió. Ahora entendía que el silencio también puede ser una forma de gritar. Al bajar del tren, el aire era distinto, más pesado, cargado de recuerdos que no eran suyos, pero que comenzaban a rozarlo. Un anciano en la estación lo observó con curiosidad, como si intentara reconocer en su rostro a alguien del pasado. «¿Buscas a alguien?», le preguntó. James dudó antes de responder, sorprendido por su propia vacilación. ¿A quién buscaba realmente? ¿A Dieppe niña, a la Dieppe herida, o a la verdad que ella nunca se atrevió a decir en voz alta? El pueblo parecía detenido en el tiempo. Cada calle, cada árbol, cada silencio contaba una historia incompleta. James caminó despacio, sintiendo cómo la calma aparente se rompía por dentro. Recordó las noches en las que Dieppe se despertaba sobresaltada, las veces que se quedaba mirando al vacío, como si algo muy lejano la llamara. En ese instante comprendió que amaras a alguien no siempre significa conocerlo todo, pero sí estar dispuesto a enfrentarlo cuando llega el momento. El ritmo de sus pasos se aceleró cuando reconoció una casa vieja, pequeña, con una puerta de madera desgastada. No sabía por qué, pero algo en su interior le dijo que ese lugar era el principio de todo. Allí no solo empezaba el pasado de Dieppe, sino también una prueba para él mismo, porque descubrir la verdad tiene un precio, y no todos están preparados para pagarlo. Mientras el viento movía suavemente las hojas, James sintió que ese viaje inesperado no era una casualidad, sino una invitación a mirar de frente aquello que muchos prefieren enterrar, a entender que el pasado, aunque duela, también explica quiénes somos hoy. Y quizá, pensó, todos llevamos dentro un viaje así, uno que tarde o temprano nos obliga a regresar al inicio, para poder seguir adelante con el corazón más honesto que antes. James pasó la noche en una pequeña posada frente a la estación antigua. El lugar olía a madera húmeda y a tiempo detenido, como si cada pared hubiera absorbido sus propias penas durante décadas. Apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella casa vieja volvía a aparecer, insistente, llamándolo en silencio. Comprendió entonces que el viaje no era solo físico. Algo dentro de él ya había comenzado a removerse, como un recuerdo ajeno que pide ser reconocido. Al amanecer, el pueblo despertó con lentitud. Los gallos cantaban sin prisa, las mujeres barrían las entradas de sus casas y los niños caminaban descalzos hacia la escuela, riendo con una inocencia que dolía mirar. James sintió un nudo en el pecho,
Pensó en Dieppe, en su forma de guardar silencio cuando hablaba de su niñez, en la seriedad que a veces aparecía en su mirada sin razón aparente. ¿Había sido ella una de esas niñas que corrían por esas calles? ¿O había aprendido demasiado pronto a dejar de jugar? Decidió caminar sin rumbo fijo, dejando que el pueblo lo guiara. Cada paso parecía acercarlo más a una verdad invisible. Entró en una pequeña tienda, donde una mujer mayor acomodaba frascos antiguos en un estante. Al verlo, lo observó con atención, como si intentara encajar su rostro en un recuerdo olvidado. «Tú no eres de aquí», dijo con voz suave. James negó, y sin saber por qué, pronunció el nombre de Dieppe. El aire cambió. La mujer se quedó inmóvil unos segundos antes de suspirar. «Hace muchos años», comenzó, pero se detuvo. No todo el mundo estaba dispuesto a hablar, y James entendió que algunas historias duelen incluso cuando ya han pasado. Agradeció y salió, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el silencio del pueblo no era casual. El ritmo de su corazón se aceleró cuando volvió a pasar frente a la casa de madera. Esta vez no se quedó mirando desde lejos. Empujó la puerta, que crujió como si se quejara de ser despertada. Dentro, el polvo flotaba en la luz del sol. Había pocos muebles, una mesa pequeña, una silla rota, y en una esquina, un dibujo infantil pegado a la pared. James se acercó. Era simple, una niña tomada de la mano de una mujer, bajo un cielo gris. No hacía falta un nombre para saber quién era. En ese instante, la calma se rompió. James sintió una mezcla de tristeza, rabia y una profunda ternura. Comprendió que el pasado de Dieppe no era solo una historia triste, sino una herida que nunca tuvo espacio para sanar. Pensó en su propia vida, en las veces que había huido de preguntas incómodas, creyendo que el amor bastaba para cubrirlo todo. Pero amar, entendió ahora, también significa mirar de frente aquello que duele. Significa aceptar que todos llevamos cicatrices invisibles y que ignorarlas no las hace desaparecer. Al salir de la casa, James supo que ya no podía volver atrás. El viaje inesperado había cambiado algo esencial en él, y quizás, como en la vida de cualquiera, ese regreso al origen no buscaba respuestas fáciles, sino el valor de seguir adelante con una verdad más completa, aunque pesara más en el corazón. El tercer día amaneció con un cielo encapotado, como si el pueblo mismo presintiera que algo estaba a punto de revelarse. James se despertó con una inquietud distinta, más profunda, más pesada. Ya no se trataba solo de curiosidad, era una responsabilidad silenciosa la que lo empujaba a seguir. Cuando uno decide mirar el pasado de alguien que ama, no puede hacerlo a medias. O se avanza con el corazón abierto, o se retrocede para siempre. Salió temprano, caminando hacia el río que bordeaba el pueblo. El agua corría lenta, arrastrando hojas secas y recuerdos invisibles. Allí encontró a un hombre mayor, sentado sobre una piedra, con una caña de pescar que parecía más un pretexto que una herramienta. El hombre lo saludó con un gesto breve, pero al escuchar el nombre de Dieppe, levantó la vista con un brillo extraño en los ojos. No era sorpresa, era reconocimiento. «La hija de Ni», murmuró. «Ha pasado mucho tiempo». James se sentó a su lado. No interrumpió. Había aprendido que algunas verdades solo emergen cuando se les da espacio. El hombre habló despacio, como si cada palabra tuviera que atravesar primero su propia memoria antes de salir. Contó de una mujer joven que llegó al pueblo con una niña pequeña, huyendo de algo que nadie se atrevía a preguntar. Ni trabajaba sin descanso, siempre con la espalda recta y la mirada baja, protegiendo a su hija del mundo,
como quien resguarda una llama frágil del viento. Dieppe, dijo, no era una niña ruidosa. Observaba más de lo que hablaba. A veces se sentaba junto al río, lanzando piedrecillas al agua, como si quisiera ver hasta dónde podían llegar sus pensamientos. James sintió un nudo en la garganta. Reconocía a la mujer que amaba en esa niña silenciosa. ¿Cuántas veces había confundido su fortaleza con frialdad, su prudencia con distancia? El relato se interrumpió cuando el hombre se quedó callado, mirando el agua. James entendió que había límites, incluso para la confianza recién nacida. Se levantó agradecido, sabiendo que lo que había escuchado ya era suficiente para cambiarlo. De regreso al pueblo, el ritmo de la historia volvió a acelerarse. Una joven se le acercó en la plaza, nerviosa, como si hubiera estado esperándolo. Le dijo que Nhi había sufrido una injusticia, que hubo rumores, acusaciones sin pruebas, miradas crueles que empujaron a madre e hija al aislamiento. Nadie las defendió. Nadie quiso hacerlo. El silencio colectivo fue la herida más profunda. James sintió rabia, una rabia antigua, parecida a la que todos sentimos cuando entendemos que el mundo no fue justo con quienes amamos. Pero junto a ella apareció otra emoción, la determinación. Comprendió que Dieppe no solo había sobrevivido a ese pasado, sino que había aprendido a construir belleza a partir de él. Esa noche, al escribirle un mensaje que no sabía si enviar, James pensó en su propia vida, en los secretos que había preferido no mirar, en las historias que había juzgado sin conocer. Tal vez por eso este viaje importaba tanto, porque al entender el origen del dolor de Dieppe, también estaba aprendiendo a reconciliarse con el suyo. Y así, entre voces ajenas y silencios heredados, James supo que el pasado no pide. La lluvia comenzó sin aviso, fina al principio, casi tímida, como si el cielo dudara antes de abrirse por completo. James se refugió bajo el alero de una casa antigua, observando cómo las calles del pueblo se transformaban en espejos irregulares donde el pasado parecía reflejarse con más claridad que el presente. Había llegado a un punto sin retorno. Ya no podía fingir que este viaje era solo una visita. Se había convertido en un cruce de caminos, de esos que obligan a decidir quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor. Esa tarde recibió un mensaje inesperado. Era de la tía de Dieppe, una mujer de la que ella hablaba poco, siempre con frases cortas y un respeto cargado de silencios. Le pedía que fuera a verla. El tono no era urgente, pero sí definitivo, como si la invitación no admitiera excusas. James caminó bajo la lluvia hasta una casa modesta, con paredes desgastadas y una puerta de madera que crujió al abrirse, anunciando que allí también habitaban recuerdos viejos. La mujer lo recibió con una mirada firme, cansada, de esas que han visto demasiado. No perdió tiempo en cortesías. Le ofreció té y tras un largo silencio comenzó a hablar. Su voz era suave, pero cada palabra caía con el peso de una confesión largamente contenida. Le habló de decisiones equivocadas, de un hombre del pasado que marcó la vida de Nhi, de un error que no solo cambió destinos, sino que obligó a huir para sobrevivir. James sintió cómo el ritmo de su respiración se alteraba, como si el aire mismo se volviera más denso. Lo más difícil no fue lo que escuchó, sino lo que comprendió entre líneas. La historia de Dieppe no estaba hecha solo de pérdidas y sacrificios, sino también de secretos necesarios, de verdades ocultas para proteger lo que más se ama. ¿Cuántas veces en la vida callamos no por cobardía, sino por amor? Esa pregunta lo golpeó con fuerza,
obligándolo a mirarse por dentro. Cuando salió de la casa, la lluvia había cesado. El silencio del pueblo era casi absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de un grillo. James caminó sin rumbo, dejando que las emociones subieran y bajaran como una marea impredecible. A ratos sentía una claridad serena, en otros una confusión dolorosa. Comprendió que conocer el pasado de Dieppe no significaba tener derecho a juzgarlo, sino la responsabilidad de sostenerlo. Esa noche, al sentarse en la habitación donde se hospedaba, pensó en el momento en que tendría que hablar con ella. No sería una conversación fácil, las verdades nunca lo son, pero también sabía que huir ahora sería traicionar todo lo aprendido. El amor, entendió, no es solo compartir la luz, sino también aceptar la sombra, sin intentar borrarla. Antes de dormir, escribió unas líneas en su cuaderno, no como respuesta, sino como promesa. Escuchar sin interrumpir, comprender sin exigir, amar sin condiciones. Quizás esa era la lección más dura y al mismo tiempo más humana de este viaje, porque todos cargamos con un pasado que nos formó y solo cuando alguien se atreve a cruzar ese umbral con nosotros, la herida empieza lentamente a sanar. El amanecer llegó con una luz suave, casi tímida, como si el día supiera que no debía irrumpir con brusquedad. James despertó antes de que sonara el reloj. Había pasado la noche en vela, no por insomnio, sino por la necesidad urgente de ordenar lo que había aprendido. El viaje había cumplido su propósito. Ya no era el mismo hombre que llegó buscando respuestas. Ahora llevaba consigo verdades que pesaban, sí, pero que también daban sentido. Decidió caminar una última vez por el pueblo. Las calles, que días atrás le parecían ajenas, ahora le resultaban familiares, casi íntimas. Cada esquina guardaba una historia. Cada rostro reflejaba una vida hecha de silencios y pequeñas victorias. En ese recorrido final, comprendió algo esencial. El pasado no es un lugar al que se vuelve para quedarse, sino un territorio que se visita para entender quién eres. Antes de partir, James se detuvo frente a la casa donde Dieppe había pasado su infancia. No entró, no hacía falta. Cerró los ojos y dejó que la imaginación completara lo que no había visto. Risas mezcladas con miedo, la voz de Nick cantando para calmar las noches difíciles, la fortaleza silenciosa de una mujer que eligió resistir. Sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de respeto profundo. El viaje de regreso fue tranquilo. El paisaje se deslizaba por la ventanilla como una película lenta, dándole tiempo para pensar en la conversación que lo esperaba. No sabía cómo reaccionaría Dieppe al saber que él conocía partes de su historia que nunca había contado. El miedo volvió, breve pero intenso. Sin embargo, ya no dominaba sus decisiones. Había aprendido que amar también implica confiar en la capacidad del otro para compartir su verdad cuando esté listo. Cuando finalmente la vio, el mundo pareció detenerse por un instante. Dieppe levantó la mirada y sonrió, pero James notó en sus ojos esa mezcla de intuición y reserva que tienen quienes han vivido demasiado. Se sentaron frente a frente, sin prisas. Él no habló del viaje de inmediato, le habló de lo que sentía, de su respeto, de su deseo de caminar a su lado sin imponer, de su compromiso de no huir cuando las cosas se volvieran difíciles. Entonces, fue Dieppe quien habló. No todo, no aún, pero lo suficiente. Su voz tembló al principio, luego se afirmó. Cada palabra fue un acto de valentía. James escuchó en silencio, tal como se había prometido. En ese intercambio imperfecto, lleno de pausas y miradas, ocurrió algo sencillo y poderoso.
El pasado dejó de ser una amenaza y se convirtió en un puente. Al caer la noche, comprendieron que no todas las heridas se cierran de golpe, pero sí pueden dejar de doler cuando se comparten. El viaje inesperado no solo había llevado a James al comienzo del pasado de Dieppe, los había llevado a ambos a un lugar nuevo, donde el amor no se basaba en lo que se oculta, sino en lo que se elige cuidar. Y quizás esa sea la enseñanza más cercana a la vida real. No podemos cambiar de dónde venimos, pero sí decidir con quién seguimos adelante. Porque cuando el pasado encuentra descanso, el futuro, por fin, puede comenzar. En la vida, muchas veces creemos que el silencio nos protege. Pensamos que callar es una forma de cuidar a los demás, de evitar el dolor o de ganar tiempo hasta que el corazón esté listo. Sin embargo, el silencio también tiene un peso invisible. Se acumula, se transforma en distancia y poco a poco erosiona la confianza. Esta es una de las lecciones más profundas que aprendemos al crecer. No todo lo que se oculta desaparece, y no toda verdad dicha tarde sigue siendo una verdad amable. Las personas solemos temer a la verdad porque nos enfrenta a nuestras propias fragilidades. Decir la verdad implica asumir consecuencias, aceptar miradas que juzgan y, a veces, perder lo que más queremos. Pero vivir evitando la verdad también tiene un precio. Ese precio es la angustia constante, la sensación de estar viviendo a medias y el miedo permanente de que el pasado vuelva a llamar a la puerta en el momento menos esperado. Otra gran lección es comprender que amar no significa proteger al otro de toda herida, sino confiar en que es lo suficientemente fuerte para escuchar, sentir y decidir. Cuando ocultamos algo importante a alguien que amamos, no lo hacemos solo por miedo. Muchas veces lo hacemos porque subestimamos su capacidad de comprender. Y eso, sin darnos cuenta, también es una forma de distancia emocional. La vida nos enseña, a través de errores y pérdidas, que la verdad no siempre destruye. En muchas ocasiones, libera. Libera a quien la dice, porque deja de cargar con un peso que no le corresponde sostener solo. Y libera a quien la recibe, porque por fin puede ver la realidad completa y elegir con libertad. La verdad puede doler, sí, pero el engaño prolongado suele doler mucho más. También aprendemos que el pasado no es un enemigo, sino un maestro. No podemos cambiar lo que fuimos, pero sí decidir qué hacemos con esa historia. Aceptar el pasado, enfrentarlo con honestidad y aprender de él nos permite crecer con dignidad. Negarlo, en cambio, nos condena a repetirlo de formas distintas. Finalmente, esta lección nos recuerda que el verdadero coraje no está en huir, sino en enfrentar, en hablar cuando la voz tiembla, en mirar a los ojos cuando el corazón late con miedo, y en elegir la honestidad incluso cuando no garantiza un final feliz. Porque vivir con verdad, aunque sea difícil, siempre es más humano que vivir escondido detrás del silencio. Y así, poco a poco, entendemos que la vida no nos pide ser perfectos, sino ser sinceros, con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos.